Gracias mis amigos por estar en sintonía de EWTN. Estamos en su programa Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme saludarlos y tenerlos en la sintonía de aquí de este canal bendito de Madre Angélica. El día de hoy traigo a ustedes un programa interesantísimo en el que vamos a escuchar historias, vamos a escuchar las cosas que están pasando en la iglesia perseguida, en nuestra Santa Iglesia que es perseguida desde los inicios de la cristiandad. Hemos estado aquí para platicar siempre la verdad, hemos estado en estas tertulias para traer el conocimiento de lo que es una verdadera paz, tranquilidad, pero también conocer lo que está pasando en la realidad en la iglesia. El día de hoy traigo a dos personas aquí a la sala de aquí de Tertulias de Fe. Voy a presentarlos a ellos. Tengo aquí a mi derecha a la doctora Marta Patricia Molina. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en Tertulias de Fe este día. Gracias a ustedes por esta invitación y al padre que nos está haciendo compañía. Gracias, gracias. Y el padre Roberto Cortés, que también está aquí presente con nosotros. Gracias, padre, por estar aquí en Tertulias. Una alegría inmensa poder acompañarlos y dar testimonio de lo que sucede en la iglesia. ¿Verdad? Para eso estamos, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Pues yo empiezo este día, en este programa, como empiezo todos los programas, con una frase de algún santo, del magisterio. Hoy traigo de lo que es del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11, que dice: bienaventurados ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Así empezamos este programa, con estas palabras de nuestro Señor, en el que pues vamos a tener algo muy interesante para usted. Así que no se despegue de su pantalla porque va a estar buenísimo, créame. Pues empiezo con una reseña de cada uno de ellos, de las personas que tengo aquí como invitados. Empiezo con la doctora Marta Patricia Molina. Ella nació en Managua, Nicaragua. Es abogada, defensora de derechos humanos, tiene una maestría en corrupción y Estado de Derecho, así como una licenciatura en diplomacia y relaciones internacionales. Ganadora en el 2023 del Premio Internacional a la Libertad Religiosa. Es un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y este premio pues busca reconocer a personas que se han destacado en la defensa de la libertad religiosa y de creencias. ¿Estamos bien, doctora? Así es. Perfecto. Y tengo la reseña del padre Roberto, que nació en Managua, Nicaragua, en el seno de una familia muy numerosa. Durante el conflicto armado de su país, su familia emigró a los Estados Unidos, donde tuvo varios trabajos como el de locutor de una radio en el estado de Maryland, aquí en Estados Unidos. En 1995 fue aceptado como seminarista por la Arquidiócesis de Washington y enviado al seminario de San Juan María Vianney en Miami, Florida. Fue ordenado como sacerdote en mayo del 2002 y en octubre de ese mismo año fue nombrado capellán de la Renovación Católica Carismática de la Arquidiócesis de Washington, que hasta el día de hoy también sigue siendo el capellán. ¿Estamos bien, padre? Así es. Qué bien, qué bien. Pues muchas gracias de nuevo. Y empezamos de lleno lo que es el tema, la persecución religiosa que tenemos en nuestra Santa Iglesia y todo lo que es la cristiandad. Quisiera primero empezar, vamos a generalizar un poquito todo esto, de lo que es, ¿qué se refiere? Lo que es una iglesia perseguida, padre. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos eso? Bueno, una iglesia perseguida es una iglesia luminosa en realidad, porque da testimonio de la fe. O sea, si no estás probado, ¿no? ¿Cómo vas a pasar por el crisol de las pruebas, de las dificultades? Es dando testimonio, ¿no? No cayendo de rodillas ante los ídolos de este mundo, ¿no? Entonces, una iglesia perseguida es la iglesia que tiene la oportunidad de dar testimonio de su fe en Jesús. Okay. ¿Qué puede usted aportar, doctora? Y además, una iglesia perseguida da fe también de que los sacerdotes, los obispos, los laicos están dando también testimonio y los proyectos de evangelización. Entonces, cuando nosotros los católicos o las diferentes denominaciones religiosas comenzamos a demostrar este amor a Dios, y también que nos oponemos a todo el proceso de represión que cometen las dictaduras generalmente o los gobiernos tiránicos, entonces eso es lo que no le gusta a estas personas que están en el poder y utilizan la fuerza para perseguir a la iglesia y tratar de arrancar esa fe que hay en la persona para convertirlos en cosas
Y entonces estas cosas son capaces de matar, son capaces de destruir, porque ya no ven al ser humano como un individuo, sino como una cosa que lo puede dañar. Ok, entonces es tanto una iglesia perseguida es tanto lo que es el abuso como es la misma muerte, ¿no? O sea, Exacto. puede ser el martirio de la persona en cierto sentido, pero es abuso, el hostigamiento, vaya, el abuso, el decirle infamias, en fin, tantas Sí, cosas, la pero también calumnia, llegar la calumnia, ¿no? Más que nada. El martirio quiere decir testigo. El mártir es un testigo. Y el testigo puede estar vivo o puede estar muerto. Claro. O sea, siempre que sos testigo, estás siendo mártir, ¿no? Entonces, si es por la defensa de los derechos humanos, si es por la defensa de la dignidad de las personas, si es por la defensa de la libertad religiosa para practicar la religión, entonces, ¿qué es lo que sucede usualmente cuando hay persecución religiosa? Que han habido, cada siglo ha tenido sus grandes insignias de persecuciones religiosas. Lo hizo Stalin en la Rusia, lo hizo Mao Zedong en la China, o sea... No, y empezamos desde Herodes, Nerón, Diocleciano y todos. Claro, sí, o sea... Siempre ha estado. Es siempre algo constante en la historia, porque la verdad siempre estorba. Y la verdad de que somos hijos de Dios siempre estorba al poderoso, porque el poderoso quiere someterte, quiere controlar, quiere poder, está hambriento de poder, y entonces no para absolutamente ante nada. Y si la iglesia no se dedicara a proteger estos derechos de las personas y a estar al lado del que está siendo dañado por estas autoridades, entonces no sería una iglesia perseguida, porque estaría a la par del tirano. Entonces creo que la misión que está desarrollando nuestra iglesia da fe de que realmente el trabajo lo estamos haciendo correctamente. Okay. Y hablando de la libertad religiosa, ¿en cierto sentido es un derecho del ciudadano, de la persona? Claro, es un derecho que se encuentra recogido en todo el ordenamiento jurídico internacional. Okay. Todos los ciudadanos, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos ese derecho desde que nacimos. O sea, es intrínseco al ser humano profesar nuestras ideologías religiosas, nuestra fe, sea en público o en privado. Y en el caso particular de Nicaragua, en la Constitución política de nuestro país reconoce que los nicaragüenses tenemos el derecho de profesar nuestra fe, ya sea en público o en privado. Y esto quiere decir que el Estado es el garante de defender estos derechos, no de perseguirlos y atacarlos. Ok, y en este caso, padre, lo que es la libertad religiosa compete a todos, desde niños hasta ancianos, de expresar nuestra fe, de poder ir a lo que es, en el caso de nosotros, los sacramentos. Eso se está limitando en muchos lugares, me imagino. Claro, no solo los sacramentos, también la obra social, la caridad, que también está perseguida en Nicaragua, casualmente. O sea, ¿cómo expresas tu fe? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me viniste a ver. O sea, tiene que haber, la fe se tiene que expresar, ¿no? Okay. La fe sin obras, decía Santiago, está muerta. Y entonces es importante que podamos practicar libremente esa fe que tenemos no solamente en la mente, sino también en el corazón. O sea, estas cosas bien conectadas nos obligan a la práctica de la fe. Y la práctica de la fe implica defender a los ciudadanos que no tienen voz, a los ciudadanos que son aplastados, a los ciudadanos, oponerse a proyectos totalitarios. Okay. Entonces es la fe la que nos mueve precisamente a posicionarse en contra de todo lo que es humano, porque yo creo que Jesús vino a elevar nuestra condición humana a lo divino. Y entonces desde esa posición nosotros nos oponemos a todos los proyectos que aplastan a la imagen de Dios en nosotros. Okay. Y hablar de libertad religiosa, doctora, pues para muchos se nos viene a la mente el clero, pero también está el laico, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el laico en estos momentos? Bueno, también el laico está siendo perseguido, está siendo atacado únicamente por expresar su fe, por rezar el rosario en público, por ejemplo,
o por asistir a las Eucaristías, o por denunciar todas las arbitrariedades que se cometen en contra de los religiosos o en contra de los templos. Entonces, al ser un laico que está excelentemente formado en su fe, entonces las dictaduras o los gobiernos tiránicos entonces comienzan a perseguirlo. Y es que la Iglesia Católica está tan excelentemente configurada que preparan al laico para enfrentar diferentes realidades. Por ejemplo, un laico puede ser que lleve la comunión a un enfermo o que tenga diferentes roles dentro de la iglesia. Entonces, cuando ya falta la figura del pastor, del sacerdote, porque tal vez fue desterrado, como en el caso de Nicaragua, entonces son los laicos los que están llevando la palabra, los que están animando a otros católicos a que sigan llegando a la iglesia, aunque no esté la figura del sacerdote, y esto se debe a que la fe está bien formada en el laico, porque la iglesia se ha encargado de preparar a estos soldados de Cristo para cuando falte el pastor, entonces ellos queden en ese lugar esperando a que su pastor vuelva y pues tome nuevamente el control de la situación. Claro, y la participación del laico en Nicaragua en ciertas diócesis es poderosísima, ¿no? Por las mismas condiciones, la escasez de clero, las condiciones, estoy pensando en Matagalpa, estoy pensando en Estelí, donde las montañas son agrestes y difíciles de penetración y la extensión es muy amplia, y entonces se necesita la participación del laico, que son ministros de la palabra, que son ministros de la Eucaristía, que están pendientes de la formación de los demás, y entonces la persecución se está dando contra los católicos de base, o sea, no solamente contra el clero, no solamente han sacado obispos. Recientemente a mi parroquia llegó una señora abogada que tuvo la decencia, funcionaria del régimen sandinista, pero tuvo la decencia de asistir a los heridos, a los muchachos heridos que protestaron en el 2018, y lo que me dijo ella, esto estoy hablando de hace un mes, 2 meses más o menos, que han mapeado, han hecho un mapita de toda la gente que colaboró asistiendo a los muchachos, a los heridos, a la gente que estaba huyendo y todas esas cosas. E incluso cuando lo hiciste sin ninguna colaboración con el imperialismo yanqui y todo este discurso político que hacen ellos antiimperialista, sin ninguna conexión, simplemente porque te tocó tu puerta y tú tuviste la decencia de recogerlo, de asistirlo, de sanarlo, de darle algo de comer, entonces ahora los están despidiendo y los están dejando sin trabajo. Y a ella le corrieron del ministerio donde trabajaba, le prohibieron practicar la abogacía totalmente, y entonces ¿por qué tiene que ser? Salir del país. Claro. No le queda de otra. Y también oí el testimonio de un médico que tiene su clínica, que es casi como un pequeño hospital, y le pasó exactamente lo mismo. O sea, llegaron, porque tú sabes que en el abril 2018 le cerraron los hospitales a los heridos y todas esas cosas. Y entonces llegaron a su clínica. Él practicó su profesión como médico, y solo por eso recientemente tuvo 16 días perdido, aislado. La policía lo recogió porque han estado mapeando hasta el 2018. Y toda persona que tuvo corazón, o sea, no estamos hablando de cuestión religiosa, no estamos hablando de cuestión política, no estamos, gente que está involucrada en partidos políticos, no, gente que tuvo corazón, a esos los están persiguiendo y los están encarcelando. Ahora mismo, hoy, no hace de 5 años, 6 años, 20 años. En estos días. En estos días. Y un ejemplo claro es la diócesis de Matagalpa, que ha sido una de las más afectadas en Nicaragua. Es que ellos están trabajando apenas con el 30% del clero. El 70% está exiliado o tuvo que huir de Nicaragua o fue desterrado. Y entonces son los laicos que han tomado un rol principal en este proyecto de evangelización de la iglesia. Entonces, a todos estos laicos, la policía también los está persiguiendo, los está acosando, les llegan a tomar fotos, videos. En algunas ocasiones se vengan de los familiares
que posiblemente estén trabajando en las instituciones públicas, los despiden. Entonces, todo lo que tenga que ver con la fe, con la piedad popular, con la religión, es perseguido en Nicaragua. Y lo que pasa es que cuando hablamos de Nicaragua, nos tenemos que imaginar que es un estado muy pequeño, en donde Daniel Ortega y Rosario Murillo son los que tienen el control absoluto de todas las instituciones. En este momento se está aprobando una reforma total a la Constitución política. Una nueva Constitución. Una nueva Constitución, gracias Padre, en donde desaparecen por completo la división de los poderes. Es cierto que ya habían desaparecido, pero ahora está reconocido constitucionalmente que todos estos poderes del Estado deben de estar supeditados a lo que diga la pareja dictatorial. Pero además de esto, en Nicaragua existen grupos como la policía, el ejército, paramilitares, que ya están también los paramilitares reconocidos en la Constitución política. Recientemente, hace unos días, juramentaron a 1.800 encapuchados, que son personas que van a tener licencia para matar y que todo esto va a quedar en la impunidad. Ahora, todos estos planes macabros se están haciendo precisamente para la persecución de los cristianos, ya sea católico o de otras denominaciones. Oh, mira, qué interesante lo que es, pues todo lo que conlleva, ¿no?, a lo que es una libertad religiosa, una persecución de la iglesia. Y esto yo creo que el cristianismo se ha obstaculizado por cuestiones como el agnosticismo, como el paganismo. ¿Cree usted, padre, que esto puede obstaculizar mucho el cristianismo? Claro, porque la intención es reemplazar. Sí, que a mí me parece la parte más diabólica. O sea, hay una intención desde los años 80, porque aquí estamos hablando de gente marxista-leninista, estalinista, o sea, no, y con influencia de Mao Zedong y todo. O sea, Stalin fue, las purgas de Stalin fueron las peores registradas en la historia. Y las de Mao Zedong también, la revolución cultural de la China y todo eso. Y para eso hay que eliminar los obstáculos. Pues la fe de la gente es un obstáculo para sus planes de gobierno, establecer una nueva estructura, un nuevo pensamiento en la gente. Entonces la fe hay que destruirla totalmente. Y para eso yo creo que lo peor es el reemplazo, ¿no? Lo que están haciendo ellos es reemplazar las manifestaciones de fe de la gente con lo folclórico. Y entonces parece, y al mundo entero, claro, hubo una procesión, la organizaron los alcaldes, pero no la iglesia. ¿Sí? Y no tiene nada que ver, y todo lo paganizan, y todo es la borrachera, y todo es la cosa para que la gente también llegue, ¿no? Yo creo que eso no va a dar resultado. Lo han intentado mucho, en Nicaragua lo han intentado muchos gobiernos. Hay que pensar el de José Santos Zelaya, que fue el que introdujo, dicho sea de paso, los grupos protestantes bautistas, que los trajo de Holanda para contrarrestar la fuerza del catolicismo. Lo que pasa es que nunca ha sido tan descarado y nunca ha sido una planificación. O sea, esto viene de viejo, lo vienen planeando desde mucho antes. Y tampoco tiene, como dice la gente, y pienso yo, nada que ver con la teología de la liberación, porque esa es la excusa. Algunos dicen, es que eran teólogos de la liberación. No. Esta gente no tiene fe, son ateos. Qué bueno que lo dice. Sí, o sea, no es que tengan que ver nada con gente que tiene una conciencia social o que hace una lectura un poco equivocada de la realidad desde el marxismo ni nada de eso. No. Esta gente es atea, practicante, y lo que quiere es reemplazar. Bueno, la Rosario Murillo es esotérica, es una conocida, practica brujería y todas esas cosas, y lo que quiere reemplazar la fe profunda de la gente con lo folclórico. Yo no sé si van a tener éxito, sinceramente lo dudo. En Nicaragua existe la famosa obra El Huehuense, ¿no?, que es este indígena que se enamora de la española, y la corteja. Claro, los suegros se oponen y todas estas cosas, pero al final el indio se queda con la española. ¿Sí? Entonces es una obra de teatro de las primeras de Mesoamérica, y es fascinante porque eso marca un poquito el carácter del nicaragüense. O sea, yo te bailo un poquito, pero a mí no me convences. Y el corazón de la gente, escúcheme, doña Rosario Murillo, don Daniel Ortega, no lo van a tocar.
Entonces es como la fe va a seguir viva. Después de ustedes, que ya viene pronto el final, después de ustedes, la fe va a seguir viva. Y viene pronto el final porque ya están ancianos. O sea, no es por otra cosa. Sí. Y nosotros rezamos por ellos, ¿no? O sea, Sí, claro. ojalá que el Señor los convierta. Pero también en Nicaragua dice que es tan duro el cuero que es imposible. Ahora, es tan fascinante el trabajo que realiza la iglesia, que ella siempre ve pasar el féretro de sus enemigos o de las personas que los persiguen enfrente de su atrio. O sea, hemos tenido información de funcionarios públicos que han fallecido y que han ido a pedir la última misa en la iglesia, y la iglesia siempre abre sus puertas. Ahí están los sacerdotes que fueron atacados posiblemente por ese mismo persona fallecida, llega a la iglesia y el padre pues le da su última misa. Y entonces esto es lo que está sucediendo. Pero además en Nicaragua se han prohibido más de 10.000 actividades de piedad popular, de procesiones, por ejemplo. Entonces vienen las municipalidades, como bien lo decía el padre, hacen ellos cogen una imagen sin bendecir, sin la autorización de la iglesia, y ellos hacen su recorrido más pagano que cristianos. Y entonces esto a veces da la impresión, o ellos piensan que van a engañar al pueblo o a la comunidad internacional, que vaya a decir, bueno, en Nicaragua no existe la persecución religiosa, cuando realmente hay un odio indiscriminado por parte de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que son personas diabólicas realmente, que buscan cómo estar dañando, pero tienen un doble discurso, porque ellos se autodenominan un gobierno cristiano, socialista y solidario. De hecho, van a misa de vez en cuando y comulgan. Y bautizan a sus hijos. Y bautizan a sus hijos y todo. A sus nietos, a todo. Exacto, entonces, pero realmente un cristiano no asesina, no hace daño, no tortura. Entonces, esas personas no son cristianas, son gente que están obsesionadas con el poder, pero como dijo el padre, se les va a llegar un fin. Y es lamentable porque Jesucristo y Dios nos quiere salvo a todas las personas. No hay condenación, pues, pero con estas actitudes difícilmente pues van a lograr ellos ser unas personas salvas. Y yo pienso mucho sobre los hijos y los nietos, porque son muchos. Y digo, ¿qué futuro tienen esta gente? O sea, ¿cómo van a quedar manchados con la sangre del pueblo, la sangre inocente? O sea, no piensan ni siquiera en sus hijos. O sea, a mí me parece un narcisismo exacerbado que no repara ni siquiera ante el futuro de sus hijos y sus nietos. O sea, no hay reparo. No hay como, ¿qué le va a pasar a mi nieto? ¿Qué le va a pasar a mi descendencia? ¿Qué le va a pasar? O sea, porque lo que va a suceder es que ya están en realidad declarados escoria de la historia. O sea, eso es la batalla, la narrativa ya la perdieron. Definitivamente. Solo falta el enterrarlos. Pero la narrativa ya la perdieron. Y entonces uno se queda, o sea, ¿qué pensará esta gente? O sea, porque tontos no creo que sean. Y entonces, ¿qué pensarán? ¿Cómo que creen que uno no se da cuenta de toda la situación, de todas las cosas? ¿Creen que esto no va a quedar registrado en la historia? ¿Quieren borrarlo, manipularlo, como lo hicieron los Ceausescus en Rumania, como quiso hacer Stalin? O sea, no. Esto queda registrado. Pero la misma historia. La misma historia universal y la nacional. O sea, la narrativa ya la perdieron. Entonces... Sí. Es una dictadura oportunista y criminal, y realmente los medios de comunicación, que han hecho un espectacular trabajo, han ido registrando todas estas arbitrariedades, pero estas mismas agresiones que está cometiendo la dictadura ya las cometió en un primer mandato en la década de los 80. Claro que ahora tiene una visión más agresiva, pero está ahora mismo quedando registrada. De hecho, en mi estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, yo he documentado 977 agresiones
que se han dado en contra de la Iglesia Católica, ya sea en contra de los templos, de los obispos, de los religiosos, de las monjas, de los laicos. Entonces, cada agresión está bien documentada y esto va a quedar para la historia. Pero además es un documento que va a servir como prueba en un futuro para tenerlo en algún proceso democrático y justo para juzgar a todas estas personas que están haciendo daño a la iglesia. Porque no solamente es una profanación al templo o al cristianismo, sino que también ellos dañan un templo, queman un templo, roban artículos. Entonces, esto también está configurado como un delito en la legislación penal nicaragüense. Y en la mayoría de los casos se han identificado a estas personas que están cometiendo estos delitos en contra de la iglesia, y en algún momento, cuando en Nicaragua exista un verdadero Estado de Derecho, son personas que van a tener que ser juzgadas. Y como dicen los sacerdotes de Nicaragua, se va a tratar de una justicia, no de una venganza, porque el ser cristiano tampoco busca una venganza, sino una justicia y una protección siempre a los derechos humanos de estas personas que cometieron esos delitos. ¿Y ese documento lo tiene públicamente, doctora? Sí, es un documento que se ha publicado. Ya llevo la 6ª entrega. Yo esperaba que el de la primera no iba a pasar, pero son tantas las agresiones que se están cometiendo. Por ejemplo, la semana pasada hay una actividad en Nicaragua que hay peregrinos que llevan carretas jaladas por bueyes que van a visitar al Señor de Esquipulas, y la policía simplemente no los dejó pasar. Los regresó y ellos ya no pudieron ir a cumplir con la promesa que hacen año con año. Entonces, todo esto va incrementando ese número y entonces las entregas tienen que ir avanzando. Yo ya estoy trabajando en la 7ª entrega de Nicaragua, una iglesia perseguida, porque mientras la dictadura de Nicaragua esté en el poder, la iglesia va a seguir siendo perseguida. ¿Por qué? Porque está dando fe de que está protegiendo la vida. Entonces, la Iglesia Católica está elaborando un excelente trabajo en protección de la vida, de los derechos humanos, y estar siempre a la par de las personas más necesitadas y más perseguidas. Y en este caso, padre, ¿por qué hay gente del pueblo que apoya a todo esto? ¿Porque perdieron su fe, quizá? Realmente porque tienen que comer, algunos tienen que comer, o sea, no tienen otra salida más que trabajarle al régimen. Yo conozco gente que le trabaja al régimen, pero que no están contentos. Hay mucha de esa gente que además son católicos practicantes y que les duele todo esto, y entonces hay como el miedo al no tener que hacer, al tener que salir del país. También, cuando yo he visitado anteriormente, he oído mucho eso de que para ir a sufrir afuera, sufro adentro. ¿Sí? Entonces, el nicaragüense no es una persona que esté pensando emigrar a Estados Unidos, que esté pensando emigrar a Costa Rica, que esté pensando emigrar, sino que es forzado a salirse de su país. Y entonces, hay mucho temor de eso. Realmente es un gobierno totalmente absolutista, pero también existe el deseo de no más guerra. Porque todo esto ya debería de ser en realidad es una guerra civil en espera. Total. Sí, es una guerra civil. Pero la mayoría de nicaragüenses está cansado de guerra. O sea, venimos de un periodo súper inestable ya desde el 75, con el régimen somocista, la caída del régimen somocista. Todo eso venimos en una inestabilidad que ha dejado sus huellas en la cultura, en la economía, en todas las cosas. Entonces, la mentalidad de la gente es no más guerra, esto solucionemos dialogando. Lo que pasa es que la parte del gobierno no quiere ningún diálogo, quiere control total de todas las instituciones, de todos los poderes y sobre todo de toda la economía. Dinero. Y entonces eso es así. Pero yo creo que están en un hilo, la gente está como en un hilo. O sea, un aventoncito y comienza un conflicto. Ahorita regresamos, nos vamos al corte para seguir hablando de todo esto interesante de lo que es la iglesia perseguida, así que no se separe de su televisor, de su pantalla, porque regresamos a Tertulias de Fe, platicando con la doctora Marta y el padre Roberto. Así que nos regresamos en un ratito más. Qué interesante.
Gracias por seguir aquí en Tertulias de Fe. Estamos platicando de lo que es la persecución en la iglesia con la doctora Marta Molina y el padre Roberto, en el que estamos platicando en el segmento pasado de tantas cosas que se nos vienen aquí en esta tertulia, en esta plática, pero también quisiéramos, a aquella gente que no conoce todavía al padre Roberto, a la doctora Marta Molina, nos gustaría pues que nos platicaran de ustedes. Desde su niñez, vayámonos a la niñez, quién les inculcó la fe, cómo fue su infancia, cómo crecieron, por qué su exilio, doctora, etcétera. Empiezo con usted, doctora. Bueno, yo soy católica, nací en un hogar católico, pero no fueron mis padres los que me empujaron. Okay. Yo creo que si hubieran sido mis padres, pues no sería tan católica como lo soy ahora, sino que fue mi abuelita materna, mi abuelita Rosita. De hecho, yo conocí a Madre Angélica a través de la TV, gracias a mi abuelita Rosita. Ella era una fiel seguidora de Madre Angélica. Entonces, ella fue la que nos inculcó la fe católica, es la que nos llevaba a la misa. Yo estudié también en un colegio religioso de monjas salesianas. Después hubo una época, creo, de rebeldía que me alejé. Me fui como el hijo pródigo, pero después nuevamente en una etapa muy difícil de mi vida, como que las redes del Señor me volvieron a traer. Ya me quedé y le pedí y le dije a Dios, ya no me saques de aquí, por favor, que no sé qué va a ser de mi vida si nuevamente me voy. Y gracias a Dios he perseverado en la religión, en la fe. Llevo 5 años practicando rezar todos los días el rosario y creo que esto me ha ayudado también a mantener esta fe y este amor a Dios, a la Virgen, porque los nicaragüenses también somos muy marianos, o sea, miramos a la imagen de la Virgen María como nuestra madre. El amor que le tenemos a ella es incondicional. Vamos hacia Dios a través de María. Entonces así fue inculcándose ese amor y crecimiento también espiritual y de la fe católica. Después, en junio del 2021, yo tuve que emigrar a los Estados Unidos. Yo pensaba regresar a Nicaragua, pero hubo un momento en que mi mamá me dijo, aquí no regreses, a Nicaragua te van a matar. Y entonces ya no regresé. Okay. Me dijo, me mandas una caja para que me entierren y mejor no regresé. Entonces comenzaron a encarcelar a mis amistades, a todas aquellas personas que se oponían y hacían opinión pública. Lo que pasa es que en años anteriores, después de abril de 2018, yo trabajaba en una radio, tenía un programa, era coconductora de un programa radial, en donde hacíamos opiniones públicas y análisis de la coyuntura nacional y además tenía mucho activismo en las redes sociales. Entonces éramos perseguidos, llegaban los paramilitares a tomarnos fotos, las policías nos detenía, nos interrogaba. De hecho, en una ocasión, cuando yo andaba con el padre de mi hijo, hubo una situación de que la policía nos disparó, pero todo eso nosotros ya lo mirábamos como normal, como parte de nuestra vida. Creo que no teníamos en ese momento idea de que era una vulneración grave a la vida y a los derechos humanos. O sea, creo que no teníamos miedo, no lo teníamos. Y en esa ocasión recuerdo que después de que nos balearon, gracias a Dios ni una bala llegó a tocar a nosotros, fuimos a la catedral de Managua y le fuimos a dar gracias a la sangre de Cristo de que quedamos con vida, porque después de lo que habíamos pasado era para que ambos estuviéramos muertos. Entonces, pero todo eso ya lo mirábamos normal. Pero en este momento que comienzan a detener y a torturar a personas que hacíamos opinión pública, entonces fue el momento en que dije, no, ya no voy a poder regresar y me quedé acá en Estados Unidos, donde estoy solicitando asilo político, porque de todas maneras todo el activismo de derechos humanos que yo realizo es penado en el país, en Nicaragua. Entonces esto que estamos haciendo ahorita, los tres nosotros, es un delito en Nicaragua. Estamos, según ellos, propagando la información falsa. Entonces, definitivamente en este momento no puedo regresar a Nicaragua, pero sí tengo la fe en Dios que en un futuro yo voy a poder ir a mi país. Claro, claro. ¿Y usted está trabajando al 100% con lo que es este tema? Sí, estoy enfocada en el tema de la libertad religiosa.
tanto en la persecución a católicos como a las diferentes denominaciones religiosas que también están sufriendo en Nicaragua. No nada más para el católico, sino en general. Sí, pero paralelamente estoy colaborando con una organización que se llama Nicaragüenses en el Mundo Texas, que ellos dan apoyo a migrantes. De hecho, tenemos a varios religiosos, sacerdotes, que les estamos dando apoyo en la solicitud de asilo político, sea ante migración o ante la Corte. Hay una representante que llega a la Corte de Migración y estamos defendiendo pues a los religiosos que buscan de nuestra ayuda. Pues qué bonito, gracias por hablarlo, por decirlo, por su testimonio y todo lo que está haciendo, se lo agradezco. Y la verdad pues es un ejemplo para muchos que nos quedamos de brazos cruzados, sin decir, sin hablar, sin hacer nada, cuando otros están haciendo al 100% lo suyo. Gracias. Padre, ¿cómo fue su historia? Cuéntenos. Pues mi historia es de una familia numerosa, católicos. ¿Cuántos eran? Somos 8 hermanos. 8 hermanos. 8 hermanos. Y pues desde siempre practicantes, muy cercanos a la iglesia, de mucha oración, de mucho activismo caritativo para los más pobres. Incluso cuando nosotros éramos muy pobres, siempre mi madre buscaba cómo ayudar, cómo aliviar el dolor de la gente y todas esas cosas, porque mi mamá quedó viuda en el 68, con todos los hijos que tuvo y todas esas cosas. Entonces, siempre estuvimos involucrados en la parroquia y siempre en distintas organizaciones de niños, de jóvenes, en una parroquia salesiana también, y entonces crecimos con un espíritu de mucha libertad, de mucha compromiso con la fe y con la parte social también, y entonces con mucho énfasis en la educación, porque mi mamá decía que la educación era el camino para salir de la pobreza, y entonces gracias a Dios ella tenía ese talante, y pues nos hemos ido formando, y gracias a Dios pues aquí estamos sirviéndole al Señor como ella siempre lo quiso, como ella siempre lo soñó. ¿Y se vino joven a Estados Unidos usted? Sí, yo llegué a Estados Unidos en el 83, ya abril del 83, ya son muchos Jovencito años. usted. Sí, unos 17 años, más o menos. Y aquí he terminado de crecer en mi país, lo adoro totalmente. Una de las cosas que mi mamá hizo fue adoptar como que como si ella hubiese nacido acá. Entonces le fascinaban ciertas fiestas, por ejemplo, Acción de Gracias. Para ella era la cosa más maravillosa que se había creado en el mundo, después del mundo mismo. Y entonces lo celebraba con mucha alegría, con mucha devoción, con mucha oración, con mucha unidad de la familia, y esperaba que todos llegaran a la fiesta. Y pues las manifestaciones han sido así, han sido como naturales, no como algo forzado o no como algo después. Es algo que innato en nosotros como familia, casi todos. Hay una que otra paganita por ahí, pero media paganita. Pero casi todos somos muy integrados, muy de iglesia, muy de estudio, y gracias a mi madre. Y usted de joven trabajó como locutor, tengo entendido. Sí, cuando yo llegué a Estados Unidos tuve contacto con una judía que era la dueña de una emisora de radio en AM 1160, que ahora es una radio católica que pertenece a otra cadena que creo que está basada en Texas. Trabajé ahí por mucho tiempo con ella, y hacía muchas cosas, programación de música, también hacía programas de DJ, como DJ los fines de semana, cubría las semanas las noticias, y me encargaba de la programación musical. Y entonces... Y de ahí le nació lo que hoy en día está haciendo. Tiene una radio usted, creo, también. Sí, tenemos una radio en Washington, el 1540 AM, se llama Radio Vida en Abundancia. Pues lo de la radio viene desde viejo, ¿no? Yo estoy en radio y en televisión desde que tengo 6 años. Porque cuando mi mamá quedó viuda, que tuvo que ir a trabajar, empezó a trabajar en el Canal 6, que era de Anastasio Somoza, y yo siempre pasaba después de la escuela. Entonces ahí siempre necesitaban un actor, siempre necesitaban... Había un señor que se llamaba Fruto Montes, que en paz descanse, que era todo un artista y hacía un programa en el Canal 4, que era de la misma empresa, para niños. Entonces siempre andaba buscando actores para hacer sus
sus skits y Sí. todas esas cosas. Y yo siempre estuve ahí en ese ambiente y eso me ha ayudado mucho porque cuando yo regresé de Roma y me ordenaron, me nombraron capellán de la Renovación y la Renovación tenía un ministerio de radio y entonces pues yo ya vengo con un poquito de experiencia y todo eso me ha ayudado a esta parte que también hago en radio. Ok, y ahí está en el 11, ¿qué me dijo? 1540 1540 AM en Washington. en Washington, toda la área metropolitana. Ah, pues si quiere usted seguir escuchando a su padre Roberto, pues mire, ahí tiene en la estación ahí para que lo escuche todos sus temas importantes e interesantísimos. Pues seguimos con el tema, mis queridos hermanos, la verdad es algo que hay que hablarlo, hay que escucharlo, hay que entenderlo y hay que trabajar en ello, como estas dos personas que tengo aquí en el estudio. Doctora, entonces, para ir concretando todo esto, somos perseguidos, la Iglesia, por una simple doctrina, o sea, por lo que profesamos, los gobiernos tiranos, las dictaduras, simplemente porque ellos quieren el poder, ¿es así, concretamente? Hay un proyecto dictatorial dinástico en Nicaragua. De hecho, cuando los dictadores ven a un cura revestido con toda su investidura, ellos están viendo a un soldado que los viene a matar. Entonces, por eso es el odio, porque saben que la fe católica que se está inculcando en Nicaragua te abre una mentalidad diferente, más de solidaridad, de amor, de respeto a la vida, de respeto a los derechos humanos. Entonces, ellos lo que quieren, la dictadura, es que el ciudadano sea servil. Okay. Y que apoye todo este proyecto dinástico y todas estas arbitrariedades que se están cometiendo, no solamente en contra de los opositores, sino que también con todas aquellas personas que trabajan con ellos. De hecho, hay varios funcionarios públicos desaparecidos en este momento que trabajaban para la dictadura, pero me imagino que por algún comentario pequeño que hayan hecho en contra del proyecto dictatorial dinástico, los desaparecieron. Okay. Y hasta el día de hoy no se sabe nada. Entonces, creo que ellos lo que quieren crear es una religión en donde ellos dos, Rosario Murillo y Daniel Ortega, sean los dioses y que todos nosotros los nicaragüenses le rindamos adoración a ellos. Entonces, aniquilar por completo la fe católica, ese es el proyecto que ellos tienen, pero obviamente pues la Iglesia Católica ha pasado por persecuciones indiscriminadas, que es un proyecto que lamentablemente no lo van a crear porque nosotros estamos fundados por Jesucristo. Es una iglesia que tiene años de existencia y que una dictadura como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque hagan tanto daño a la población nicaragüense y a la Iglesia Católica, que la ha visto en este momento como su principal enemiga, porque en este momento la Iglesia Católica es la única institución que ha quedado en Nicaragua que está haciéndole frente, que es el peor obstáculo que ellos han creado. Entonces, como ya no existen periodistas independientes en el país, organizaciones sin fines de lucro, todas las han clausurado, incluso las católicas, Cáritas, por ejemplo, ya no existe. Los canales católicos, Radio María recientemente fue cerrada de manera arbitraria. Entonces han desaparecido todas estas organizaciones, los periodistas, las personas que hacemos opinión pública, menos mal que existen ya las redes sociales. Entonces, pero la Iglesia Católica no. Y es la Iglesia Católica en este momento la que está sufriendo las peores embestidas por parte de la dictadura, pero ahí sigue, padre. En el corazón de la gente no vas a mandar y en el pensamiento libre de la gente no vas a mandar. O sea, ellos quieren controlar la mente y el corazón de cada nicaragüense, pero es imposible, no lo vas a lograr. O sea, y en Nicaragua pues hay toda una tradición también de rebeldía, de resistencia. Yo creo que llevamos 200 años resistiendo. O sea, los gobiernos liberales como de José Santos Zelaya, por ejemplo, que no fue una cosa buena para la iglesia tampoco, llevamos resistiendo tantas cosas. O sea, esto es 50 años de atraso, 50 años, pero 50 años en 2000 años de historia, pues no son nada. Entonces, nosotros, yo pienso que como pueblo sabemos resistir y eso ellos lo saben, que en realidad uno
¿realmente creerán la propaganda que ellos mismos hacen? O sea, ¿la creerán? O sea, uno se pone intelectualmente pues como un poquito negativo en eso. Pero bueno, es así la vida, estamos enfrentando esto, pero como te decía, es el tiempo de brillar nuestra fe, es el tiempo de ser luminoso, es el tiempo de la oración. Y eso es a lo que voy. O sea, la pregunta es, o sea, sabemos que si nuestro Señor Jesucristo fue perseguido y nos dice que nosotros vamos a ser perseguidos por causa de Él, o sea, la cuestión no es evitar la persecución, sino cómo reaccionar ante una con astucia. Con astucia. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Okay. Y entonces a mí me parece que esa queja de Jesús la tenemos que hacer nuestra. Okay. O sea, astucia. No venenosos, pero sí con mucha astucia, con mucha oración. También Jesús dice que estos demonios solo se vencen con oración. Entonces doblar rodillas de verdad, tener una actitud que no nos amargue, que no nos haga tóxicos, que no dificulte nuestra práctica de la caridad para con el prójimo, hasta para con ellos mismos, ¿no? Pues como se ve con la doctora, como usted dice que reza el rosario todos los días y la veo con una paz, una tranquilidad a pesar... Y realmente rezo por Daniel y por Rosario y por todos los funcionarios públicos que están cometiendo daño en este momento. Y eso es importante, que nosotros no endurezcamos nuestro corazón, que no nos envenenemos con todas las arbitrariedades que vemos. O sea, yo que vengo documentando día a día todas estas agresiones es para que mi corazón estuviera lleno de odio y de resentimiento. Y no, yo no quiero que estas personas se condenen. Yo quiero que al igual que yo, que estoy buscando la salvación, ellos también la busquen. Y creo que esto es la importancia del cristianismo también, de ver con compasión a estas personas que nos están haciendo daño. A veces yo recibo críticas y me dicen, no, hay que tratarlos igual, de la misma manera que ellos nos tratan, con odio, con maldad. Y yo le digo, no se combate el mal con el mal, sino el mal se combate con amor. O sea, porque si no, yo me voy a convertir en lo que estoy criticando. Ahora, creo algo muy importante que decir en este programa, que esta persecución nos ha unido más como católicos, como cristianos. Creo que estamos buscando más de Dios, más apoyo a la iglesia, aquel compañerismo que se nota. Yo creo que ha habido más oraciones. De hecho, se han prohibido algunas actividades religiosas, pero la gente tal vez lo hace a través de las redes sociales, que rezan el rosario escondidos, que se citan en una parte, están recurriendo más a la confesión. O sea, nos está uniendo más como soldados de Cristo. Ahora, algo importante que yo le digo a las personas que me informan todas las arbitrariedades que se cometen contra de la iglesia, es que ellos deben de ser mansos como la paloma y astuto como la serpiente. O sea, no llegar a confrontar a un funcionario público, porque en Nicaragua hay 3 salidas únicamente para las personas opositoras, que es la muerte, o sea, te asesinan; es la cárcel, donde te van a torturar, donde se han practicado más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes; o el exilio, que es algo muy, muy difícil. Claro. Entonces uno tiene que estar siempre con esa mansedumbre para no ser identificado y no ser dañado por los funcionarios públicos de Nicaragua. Pero creo que todo esto te lo da la perseverancia, el amor a Dios, y todo esto que nos enseña la Iglesia Católica. Claro. Tenemos que cuidar el corazón, eso es lo que le digo a la gente. Cuida tu corazón, que no te lo envenene nadie. O sea, que no te pongan toda la maleza que quieren poner en tu corazón. Hay que orar por ellos, hay que analizar la coyuntura, cómo se está dando, ser realistas y ser muy astutos como la serpiente, ¿no? Pero no ser serpiente. Claro. Entonces, yo creo que esa es la diferencia y al final Jesús va a triunfar. O sea, yo verdaderamente creo que ya triunfó. Sí. O sea, que aquí no hay vuelta de hoja. Solo estamos esperando enterrar al muerto. Eso es todo. Sí. O sea, Jesús ya triunfó. Y entonces, eso que no se nos olvide. Porque nos podemos llenar de agritud, nos podemos llenar de mucha tristeza y nos podemos
pensar que no hay esperanza. Y nosotros somos gente de esperanza. Okay. Como lo decía el obispo exiliado también, Monseñor Silvio José Báez, a quien también la dictadura quería asesinar. O sea, estamos pasando ahorita por todo un calvario, pero al final Nicaragua resucitará, dice. Entonces ese mensaje de esperanza, Nicaragua resucitará. Entonces tenemos que trabajar en esa resurrección, cuidando nuestro corazón. Claro, y fíjate que el 31 de julio del 2020 quemaron la imagen más antigua que existe en Nicaragua de Cristo crucificado. La quemaron como una señal. O sea, aquí vamos con todo, aquí vamos a destruir a todos, nadie se va a parar porque ellos saben que si se dan un respiro, se caen. Y entonces fue un símbolo de destrucción, pero para nosotros es un símbolo de esperanza. ¿Sí? O sea, a pesar del odio, de la hazaña, el Cristo quedó quemado, pero quedó de pie. Y entonces para nosotros eso se ha convertido en una señal de que también el pueblo de Nicaragua va a quedar de pie. Y los derrotados van a ser la tiranía y el proyecto totalitario que esta gente tiene. Naturalmente, pues que eso va a tomar su tiempo. Como decía Nietzsche, ¿no? El cadáver está en la plaza pública, se está pudriendo, porque todos estos son símbolos de podredumbre. Y el mal olor llega hasta nosotros, pero es solo eso, ya el cadáver está ahí. Y entonces no falta enterrarlo. Falta enterrarlo, sí. Y eso no creo que va a durar mucho tiempo, por las edades, Sí, nos quedan un par de minutos nada más como estadística, doctora. De los países latinoamericanos, ¿cuál es el que está con más persecución? ¿Quizá Nicaragua o México, Colombia? No, Nicaragua. Es el que la iglesia ha sufrido mayor persecución a los cristianos. En poca dimensión tenemos a Cuba y a Venezuela, que también están con esta misma persecución, pero todavía en estos dos países, aunque son tiranía, los sacerdotes pueden hacer ciertas actividades, aún en Nicaragua no. En Nicaragua los difaman, los encarcelan, los torturan, los persiguen, los vigilan, queman los templos, profanan la Eucaristía, roban, les incrementan todos los costos básicos a las iglesias, les que son muy sus pobres. Cuentas de banco. Todas las cuentas bancarias de las diócesis diferentes de Nicaragua están en este momento confiscadas, canceladas. Ponen miles de imposibilidades y arbitrariedades. Entonces es obviamente Nicaragua el país latinoamericano en donde se está sufriendo la mayor persecución, creo que nunca antes vista en toda Latinoamérica. Y como dije, mientras siga la dictadura, esto va a continuar lamentablemente. Van a seguir veniéndose más casos de persecución. Pues mire, pues el tiempo se nos va. Yo creo que tendríamos, como dijo usted hace ratito fuera de cámaras, como 20 tertulias para seguir platicando de todo esto. Ojalá pues que no sea, pues es la primera, pero que no sea la última, para podernos ver de nuevo hablando de lo que compete en la persecución religiosa. Y pues la verdad, doctora, muchas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Es una bendición haberla conocido. No, gracias a ustedes, y asalto un poquito el micrófono en este momento para pedir más oración por Nicaragua, porque esta es una lucha satánica que llevamos en este momento y es mediante la oración que vamos a salir de esta dictadura. Entonces, a todos los seguidores que sigan orando por Nicaragua, sigan pidiendo por la conversión de estas personas que nos están persiguiendo, a todos los cristianos, y creo que ese va a ser nuestro gran éxito, la oración. Claro que sí, gracias. Padre Roberto, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias, yo también asalto, dice el Evangelio que hay demonios que solo se expulsan con oración, y esto es uno de ellos. Perfecto. Así que doblar rodillas, orar mucho, estar siempre unidos al Señor, cuidar el corazón. Y gracias por invitarme. El Señor les bendiga y que sigan con esta labor hermosa de ser testigos de la fe también. Claro que sí. Pues si gusta, nos vamos con su bendición, Padre. Claro que sí. Y Dios me les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos a la próxima. Y ustedes, mis hermanos, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe, otro programa más que se hace para usted. La verdad, pues pedimos oración, como dice la doctora,
por nuestra iglesia y por los que persiguen a nuestra iglesia, por todos. Entonces, es una tarea que se los dejo. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos los permite. Le doy gracias a la producción de Tertulias de Fe. Y no se olvide en su próxima tertulia dar razones de su fe. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Gracias, gracias. No, gracias. Muy bien. Se muy fue bonito. rapidísimo. La verdad que sí.